Diccionario Gamer. Un videojuego de lucha, pelea o combate es un videojuego que se basa en manejar un luchador o un grupo de luchadores, ya sea dando golpes, usando poderes mágicos o armas incluyendo las de fuego, arrojando objetos o ejecutando proyecciones. Este género se podría encuadrar en el supergénero de arcade, es decir, es más importante la acción que la estrategia, aunque haya mucho de esta última. En inglés, los juegos de este género reciben el nombre de Fighting Games. No debe confundirse con el género de Beat 'em Up, en el cual el personaje debe atravesar un nivel largo luchando contra los enemigos. Los juegos de pelea son categorizados aparte de los videojuegos de deportes, como juegos de lucha libre, boxeo o artes marciales mixtas. El juego de lucha de uno contra uno o enfrentamiento individual varía mucho de un juego a otro, pero por lo general consiste en pelear contra otro luchador, manejado por el CPU o por otro videojugador, cuya finalidad es derrotarlo o evitar que derroten al nuestro dándole golpes o cualquier otro tipo de ataque para debilitarlo y vencerlo, así como esquivar y contraatacar cualquier ataque recibido. Por lo general suelen usar muchos botones divididos en puños y patadas. La palanca o cruceta direccional es vital, ya que con ella se pueden hacer diversas combinaciones para que salgan los ataques. Este género se ha hecho muy famoso por las combinaciones complicadas de control que incluye diagonales. Los combates suelen ser en 3 rondas, lo común o en una sola. Hay una barra de energía que indica la salud que le queda a los combatientes para ser vencidos. En los juegos más recientes del género también hay diversos elementos en los escenarios que quitan salud. Nuestra misión siempre es derrotar todos los combates en el modo historia contra el CPU o historia. Hay que vencer combate tras combate hasta llegar a un jefe final, y después de derrotarlo se termina el juego. Por lo general, al terminar un juego de este tipo, presentan la historia del personaje con que se ha vencido al jefe final y o el desenlace de la trama del juego. Una variante de este subgénero son combates por equipos, en donde el jugador permite elegir un grupo de 2 o 3 e incluso hasta 4 luchadores y enfrentar equipos entre sí, como los pertenecientes a la saga de King of Fighters, e incluso cambiar de luchador en medio de un combate, como es el caso de X-Men vs Street Fighter en combates de 2 contra 2, y en The King of Fighters 2003 en combates de 3 contra 3, mientras el otro u otros se está recuperando. El subgénero fue inaugurado formalmente por Street Fighter, aunque ya había otros 2 juegos como GR Kung Fu de Konami, pero la verdadera popularidad llegó a partir de Street Fighter 2, un arcade de 1991 que revolucionó la época de los videojuegos. Los juegos más recientes han tenido que innovar por la fuerza para así evitar la merma en el mercado. Así aparecieron juegos con nuevos elementos como Killer Instinct en 1994, que sorprendió por su sistema de combos, Virtual Fighter un año antes por ser el primero en 3D, permitiendo ir en todas las direcciones posibles, no solo adelante y atrás, además de poder ejecutar llaves imposibles de hacer en los juegos 2D. Maze the Dark Age fue el primero en 3D que permitía interactuar con el escenario con distintos desniveles o peligros, además de usar armas y no solo puños, llaves y poderes sobrenaturales. Este tipo de juego se puede clasificar por su juego de lucha en 2 dimensiones o juego de lucha en 3 dimensiones. Un juego de lucha de 2 dimensiones, 2D, es un juego en el cual los movimientos de los personajes están limitados a un escenario que solo permite movilizarse adelante o atrás. Es importante recalcar que el nombre de lucha 2D no está referido al diseño gráfico de los personajes y escenarios, sino que el concepto está limitado a la libertad de movimiento de los personajes dentro de la pantalla. Digno de notar que a diferencia de los beat 'em up, estos juegos carecen de fases que normalmente indican cómo llegar al último enemigo. Ejemplos de juegos de lucha 2D son Street Fighter, Mortal Kombat, The King of Fighters, Samurai Shodown o Guilty Gear. Un juego de lucha en 3 dimensiones 3D es un juego en el cual los personajes pueden moverse libremente alrededor del escenario, adelante, atrás, izquierda o derecha. Los escenarios de este tipo de juego suelen ser interactivos e incluso expandibles, por ejemplo, lanzando al oponente contra una pared. La pared se destruye y se libera el paso a una nueva área de escenario. Ejemplo de estos videojuegos de lucha 3D son las franquicias de Tekken, Virtual Fighter, Soul Calibur, Dead or Alive, WWE 2K y Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Recuerda comentar, compartir y darle me gusta para seguir construyendo este universo gamer.